em, pues tomar nota, porque de esta clase vamos a tener un control de todo lo que él diga, ¿sí? De qué es la guerra y los tipos de guerra, y bueno, lo que les hable. Él tiene como la potestad de preguntarles en la mitad de la clase cualquier cosa, y ustedes pues tienen sus nombres ahí, entonces él o lanzará una pregunta al azar. Entonces, como para que prestemos atención y podamos aprovecharlo, porque pues él sabe mucho más de la historia de la guerra que yo. ¿Listo? Entonces, el que no abra cámara le voy bajando puntos. Entonces, Luis, adelante, por favor, si quieres te presentas y pues bueno, continúas. Bueno, pues buenos días a todos. Como ya me presentó la Miss Stephanie, yo soy Luis de la Peña, historiador de la Universidad Nacional, y mis estudios desde incluso, o mis intereses en la historia, incluso desde la edad que ustedes tenían, así en grado décimo, los últimos años del bachillerato, giraron en torno al problema del conflicto. Eh, pero digamos que mis preguntas hacia el pasado acerca del conflicto armado eran necesariamente para entender la realidad que vivíamos y que vivimos en el país. Hay un conflicto armado, o existía un conflicto armado en esa época, ya hace más de 10 años, para mí, por lo menos que estaba en el colegio, en el que intentaba buscar las respuestas a por qué los colombianos o la historia de Colombia había sido tan violenta desde su época republicana. Y ahí me empecé a interesar pues muchísimo más por la historia a un nivel ya profesional y empecé a encontrar más preguntas que respuestas también en la categorización de los mismos conflictos. Y yo creo que este es un buen punto de partida para entender lo que hablan, el texto que ustedes tienen para estudiar los tipos de conflicto y demás, que aunque entiendo que es para un bachillerato internacional, también tenemos que entender, me imagino que la profe les ha hablado un poco de crítica de fuentes y de no comer entero lo que nos dice cada papel que dicen, es como está en un libro, entonces tenemos que creerlo, pues. No, hay que entenderlo también, porque por ejemplo yo vi un sesgo muy de la historia militar norteamericana en ese texto. ¿Cierto? O sea, los ejemplos que ponen hablan de Pearl Harbor y hablan de la participación pues, de los Estados Unidos en este tipo de cosas y demás, pero también tenemos que tener en cuenta esa realidad histórica de que en el último siglo, o en los últimos 150 años, Estados Unidos ha llevado cierto tipo de guerras que no se pueden comparar con las nuestras, por ejemplo, con el conflicto que nosotros tenemos. Entonces yo creo que si ustedes conocen este texto, que la profesora pues, también me mandó a mí, podemos tal vez tratar de catalogar en esas categorías, guerra civil, guerra de guerrillas, guerra revolucionaria, guerra total, cuál o en cuál ustedes enmarcarían el conflicto colombiano, teniendo también como primera base el dilema político, histórico, filosófico, si lo quieren, de llamar a la guerra o al conflicto o a las confrontaciones bélicas o a la violencia en Colombia como guerra, ¿cierto? El gobierno, por ejemplo, durante los 60 años de conflicto armado nunca hubiera podido llamar eso guerra civil, porque lo demeritaría, le quitaría poder. Entonces es mejor decir los vándalos, los bandidos, los sediciosos, los revolucionarios, ta, 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 ta. Pero al otro lado, la guerrilla lo llamaría como una guerra revolucionaria. Mis tesis, porque en general mi trabajo se ha centrado en la guerra de independencia colombiana específicamente, en la campaña libertadora, que pues celebramos 200 años el año pasado, viene un poco a eso. Entonces, antes quiero que tengan esas preguntas como en mente y después las podemos tal vez discutir mejor. Pero yo creo que también
deberíamos empezar por tener en cuenta que, primero, la guerra es lo peor que le puede pasar al ser humano, ¿sí? Y eso es un problema grande en la historia militar, que es que la gente que se dedica a la historia militar entonces tiene AK-47 debajo de la cama y una colección de tanques de la Segunda Guerra Mundial y colecciona espadas y solo ve History Channel y en Netflix solo ve las series de la Segunda Guerra Mundial y el nazismo y tal y tal y tal. No, porque eso es una apología a la guerra. Y en eso, o sea, la primera característica fundamental del estudio del conflicto es tener en cuenta la tragedia que es el conflicto. La tragedia que es utilizar ciertos elementos tecnológicos, como también lo dice el texto, para aniquilar, para acabar con la vida de otra persona. Y cómo se puede establecer una perspectiva y una base mental, filosófica, política, para convencer a millones de personas de que acabar con la vida de otras personas está bien. Y eso ha sido así desde siempre. Entonces, tal vez la primera pregunta que deberíamos hacer aquí ¿es la guerra inherente al ser humano? ¿Es la guerra algo natural? ¿Es la guerra la única manera, pues, de resolver conflictos entre estados o entre sociedades o entre este tipo de cosas? Y eso es muy importante porque nosotros tenemos la fortuna hoy en día, todos, de vivir en un mundo prácticamente sin guerra, de vivir en una, si quieren ponerlo así, anormalidad histórica. Anormalidad histórica en el sentido de que somos, o sea, ¿cuántas guerras hemos vivido? Que o sea, en los 15 años que deben, 15, 16 años que ustedes deben tener, ¿cuántas guerras han vivido? ¿Quién me puede hacer una lista? En el mundo, ¿no? O sea, pues obviamente nosotros en carne propia no hemos vivido ninguno ha ido a prestar servicio militar, ni estuvieron pues batallón contra guerrillas, Sumapaz, cierto, doble granada aquí, no. Y espero de verdad que nunca les vaya a pasar eso, porque pues no es precisamente el ideal. Pero de los que han estado, ¿qué guerras han visto? Tenemos varias en Medio Oriente, por ejemplo. Tenemos la de Siria, tenemos Irak, ustedes estaban muy chiquitos, pero pasó. Afganistán con los talibanes. Hay otras no tan conocidas, pero de eso vamos a hablar más adelante porque es un tema bastante interesante. Pero esta, o sea, para nosotros es muy difícil, de todas maneras, ponerse a pensar y decir, oiga, hay una guerra y cómo es y será que esto sí es una guerra y pasará de esta manera. ¿Sabes? Antes eso no era así. Y antes, cuando digo antes, es de la Segunda Guerra Mundial hasta el inicio de la humanidad, ¿cierto? ¿Cuál es el origen de la guerra? Hay muchas teorías. Muchos dicen que con la agricultura vino la guerra, en el Paleolítico, en la prehistoria. ¿Por qué? Porque está en me imagino pues que hace ya bastante tiempo lo estudiaron, pero entonces estaban las bandas de los Homo sapiens o de lo que fuera, y van caminando por todas partes, recogen, cultivan, se acaban la comida y se van para otro sitio. De repente encuentran cómo sembrar. Y al sembrar se quedan en un solo sitio. Y al quedarse en un solo sitio dicen, yo de aquí ya no me muevo, por lo tanto esto es mío. Se crea la propiedad privada. Con la propiedad privada empieza la violencia. Es una de las teorías. Y con la propiedad privada empieza la violencia y con la violencia empieza un montón de cosas. Por ejemplo, las niñas tienen que tener presente que con la propiedad privada y el uso de la violencia se acabó el matriarcado en gran parte de las sociedades humanas. Porque las mujeres eran las que mandaban, porque tenían la magia de que un día de repente tenían una barriga gigante y después había una nueva vida. Y eran, si ustedes miran el arte prehistórico, todos son mujeres, son diosas. Pero después le dieron la fuerza a los brutos de los hombres, que como son más fuertes y se pueden matar entre ellos, pues entonces mejor. Entonces,
eso trae también varios problemas, porque la guerra, hasta ese momento que yo les digo de la Segunda Guerra Mundial, es la normalidad en la historia. Es lo que Marx diría la partera de la historia, otros han querido decir el motor de la historia. Es muy difícil, nosotros que somos pues historiadores, sabemos que, o pues que estamos ahorita estudiando el pasado, ¿qué es qué es lo que hacemos? Estudiar el cambio de las sociedades y de los hombres en el tiempo. ¿Y cómo se estimula ese cambio? Hay varios ejemplos que distan de eso, pero son excepciones que confirman la regla. Son excepciones que confirman la regla. Por ejemplo, la imprenta, ¿sí? Que genera una revolución cultural. Las pestes, las epidemias que generan un cambio social más fuerte. Pero para poder generar ese cambio eran las guerras, para que el Imperio Romano hubiera sido lo que fuera, para que España hubiera llegado a ser un imperio, para que se conformaran los diferentes estados. O sea, venga, venga, déjenos tener aquí un país para nosotros y usted eche por allá y no moleste. Si no se lo dice a punta de bayoneta y con cañonazos, el rey no va a hacer nada. Y el rey no iba a dejar que pasara eso. Pero esa era la manera de entenderlo en esa época. Hoy hay diplomacia, hoy hay otros tipos de guerras también, que no tienen que ser con armas, ¿cierto? Guerra comercial, guerra diplomática también. Y eso es importante tenerlo en cuenta. Por ejemplo, los olímpicos en la antigua Grecia eran, o sea, la paz era el estado antinatural de la sociedad. Y se separaban todas las guerras para hacer los olímpicos y después otra vez todo el mundo a matarse. Y nosotros como descendientes ideológicos de esos griegos antiguos, porque pues nuestra sociedad está basada en esos principios, palabras como pues democracia, filosofía, teatro, en fin, ustedes conocen eso, hablan de esos aspectos. Y un aspecto muy importante de las guerras es ese. La otra tesis que yo hice es una comparación de la guerra de independencia de Grecia, que fue en 1821, con la guerra colombiana, que es de 1819. Y ahí uno se da cuenta de cosas tremendas. ¿Quién ha visto 300? Levante la mano. 300 la película, ¿cierto? Los espartanos así, que no tienen six-pack, sino ten-pack, así, músculo, y se agarran contra los persas bárbaros que son esclavizados y tal. Entonces, ahí uno dice, sí, la antigüedad clásica, los griegos, los romanos, qué chévere, todo lo que nos dejaron, la filosofía, la música, la matemática, la geometría, pero también la misoginia, o sea, el odio a las mujeres, el odio sistemático a las mujeres, ¿sí? Esa era una de las razones principales por las cuales los antiguos griegos eran homosexuales, porque decían que la mujer era solo para tener hijos, pero no se podía tener amor con ella, de verdad, amor filosófico. Pero eso es otra discusión. La violencia, el militarismo. Todo el mundo dice, oh, sí, Esparta. Y entonces están las carreras estas que es como reto espartano y son 30 kilómetros y entonces los cascos que se usan y todo este tipo de, y 300 y qué ideal de vida y todo. Pero ustedes van a Esparta hoy en día y no hay una piedra. O sea, la Esparta de verdad, no quedó nada, porque no hicieron nada. Lo único que hicieron fue guerrear y dañar el subconsciente de la civilización occidental diciendo que por la violencia se arreglan las cosas. Y esto lo podemos hasta cierto punto entender porque vivimos en el momento de la historia en el que vivimos en donde no hay guerras y nos hemos dado cuenta de que las cosas pueden seguir sin estar haciendo guerras gigantes. ¿Listo? Entonces, avanzando en la historia, llegamos a ese gran teórico que es Carl von Clausewitz, que fue el que dijo esta famosa frase de la guerra es la continuación de la política por otros medios. Y Clausewitz es un gran ejemplo de eso. Él era prusiano, lo que hoy sería la zona de Berlín en Alemania, y su país fue conquistado y humillado por Napoleón.
en 1808-9, y entró a ser parte del ejército de Napoleón, porque él era un oficial. Después, Napoleón se va a Rusia, no la mejor de las ideas, se va mal, se mueren de frío sus hombres, se tiene que volver, y en el regreso por todos los países que habían conquistado, desde Francia hasta Rusia, les empiezan a hacer la vida imposible, porque la gente empieza a desertar y tienen como sus propias guerras de independencia. Rusia es un caso de esos. Entonces, Clausewitz, que antes peleaba para Napoleón, ahora pelea para los rusos y después va a pelear para los mismos prusianos. O sea, va a cambiar de bando en 5 años como 3 veces. Y eso le va a dar las ideas para su libro. No es la única manera de entender el conflicto. También me imagino que han escuchado este famoso libro de El arte de la guerra, de Sun Tzu, del general chino de la dinastía Han, si no estoy mal, que ahora se usa mucho como libro de autoayuda, ¿no? Entonces, el arte de la guerra para empresarios, el arte de la guerra para las relaciones interpersonales, el arte de la guerra en el marketing digital, cómo ser Instagramer usando el arte de la guerra, ¿sí? Pues porque es menos aburrido que Clausewitz, porque Clausewitz es un libro así de gordo, escrito en alemán profundo, que, o sea, mal. En cambio, Sun Tzu es así todo poético y además como es exótico y chino, entonces, wow. Ese libro ya existía, ya lo conocían, en fin, y habían otros muchos textos, pero Clausewitz, lo más relevante que tiene es esa frase, que es la guerra es la continuación de la política por otros medios. Pero hay un historiador muy famoso, uno de mis preferidos, que es John Keegan, que escribió un libro que se llama Historia de la Guerra, y él hace una retraducción del alemán. Sí, o sea, es que pues, ese es otro de los problemas con las fuentes, ¿no? La guerra es la continuación de la política por otros medios. O sea, esa es una frase para poner así con el fondo de Pablo Coelho y que lo mande la tía al grupo de WhatsApp. Sí. Y todo el mundo, wow, buenos días, bendiciones para todos, ¿cierto? La guerra es la continuación de la política por otros medios. ¿Qué pasa? La traducción original del alemán no es así. No sé en este momento la palabra exacta, y si la veo escrita, no creo que la pueda leer porque pues, es alemán profundo. Del siglo XIX, además. Pero Keegan dice que no es la guerra la continuación de la política por otros medios, sino es la continuación de la cultura por otros medios. Cuando un Estado o una sociedad va a la guerra, va con toda su cultura encarnada al campo de batalla. ¿Por qué? Porque es una cuestión de vida o muerte. Y uno tiene que llevar lo mejor que tiene, porque si no se muere. Así de simple. Es más, es peor, no se muere, lo matan, que es distinto. Una cosa es morirse, pero otra cosa es que lo maten a uno. Entonces, ahí está el problema. ¿Por qué? Porque al ir con la cultura, esperen un momento, Mir, venga. Al ir con la cultura, no es necesariamente un ámbito político y la guerra toma una dimensión totalmente distinta. Y es que la guerra es cultura en todo el sentido, o sea, son obras históricas, Guerra y Paz de Tolstoy, Por quien doblan las campanas de Hemingway, La Odisea y la Ilíada son, bueno, más la Ilíada obviamente es la historia de una guerra, el Quijote se la pasa peleando, o sea, es este tipo de cosas, pero también es la economía, también es la cultura popular, las canciones que vienen de la guerra. Mambrú se fue a la guerra. Yo no sé si les alcanzaron a cantar. Esa de chiquita ya habían puesto la vaca Lola o alguna otra de esas nuevas. Pero Mambrú era el duque de Marlborough, que era un general inglés y le dedicaron esa canción. Entonces, Clausewitz va a decir que la guerra es la continuación de todos los otros ámbitos de la sociedad puestos en un ambiente bélico, ¿cierto? Entonces, eso yo cómo lo entendía, por ejemplo, cómo lo traté de poner en ejemplos históricos, y es,
que Colombia, por ejemplo, nuestro bello país, nosotros somos muy buenos para una cosa en cuanto a la guerra, ¿no? En el tema que estamos hablando, y es que lo tenemos todo en familia. Nosotros nunca invadimos otro país, ni tenemos guerra con los vecinos, ni hacemos campañas expedicionarias para ir a invadir alguna isla. Nosotros solo nos matamos entre nosotros. Y esa es nuestra cultura representada en la guerra. Y hay muchas explicaciones para esa. Colombia es un país difícil de entrar a la capital, queda muy lejos, no aceptó inmigración, siempre estuvo como un poco desconectada de todas las demás. Eh, como diría el presidente López Michelsen en su momento, Colombia es el Tíbet de Latinoamérica. Tíbet en el sentido de que es por allá en las montañas y por allá nadie va, ¿cierto? Pero si nos ponemos a mirar otros ejemplos, como por ejemplo el vecino Perú, que es nuestra única guerra internacional en 1932, que les dio por quitarnos Leticia, porque decían que era de ellos, y ahí fue cuando todo el mundo en Colombia descubrió que había algo llamado Leticia, y había algo llamado Amazonas. Y allá fueron a morir, pero bueno. Esa es una guerra muy interesante y sería bueno que después leyeran un poquito de eso porque literalmente es un episodio totalmente apartado de la realidad histórica del país. Se recogió un montón de plata, sobró y se invirtió bien. O sea, ya con eso ya. O sea, recogieron plata, se declaró la guerra con el Perú y todas las señoras fueron a la Plaza Bolívar y entregaron sus aretes, sus argollas de matrimonio, mejor dicho. Y con eso hicieron hospitales, carreteras, ferrocarril, o sea, la maravilla. Nosotros llevamos 60 años en guerra y pues se le ha metido un montón de plata, pero pues eso solo sirve para desfilar el 20 de julio. Pero bueno, ¿qué pasa? Perú ha tenido guerras con todos sus vecinos, con Bolivia, con Chile, con Argentina. Y con Colombia, que es la única. Entonces ahí están las dos culturas de dos países distintos, representan que tiene guerras solo con los de adentro. Si nos ponemos técnicos, podemos decir que Colombia en 200 años de historia republicana ha tenido 84 guerras civiles. Por ahí unas 9 grandes. Y ahora está el conflicto armado, que no sabemos si llamarlo guerra revolucionaria, guerra civil, guerra tal. Entonces, en Colombia tenemos, por ejemplo, pues la primera guerra de independencia, la guerra de la patria boba, la guerra de los 1000 días, la guerra del 85, del 63, la guerra de los supremos. Bueno, hay para escoger. Mejor dicho, a cada uno le podría tocar una distinta y le hacen una, no mentira. Me estoy poniendo tarea que no, que no me toca. Entonces, Clausewitz va a hacer esta gran teoría de la guerra. Va a ser un texto muy influyente. Muchos dicen que influyó mucho, sobre todo en la Primera Guerra Mundial, para que los alemanes tomaran las decisiones que tomaron. Pero una de las cosas importantes y que salen de guerra total y guerra absoluta. ¿Qué es la guerra total? Aparte pues, de un juego de video en el que yo personalmente soy tremendamente malo. Total War. Ese Total War, esa guerra total, es poner todos los recursos de una sociedad o de un Estado al servicio de la guerra. Se dice generalmente que la Segunda Guerra Mundial es una guerra total, porque tanto, tanto Alemania, o sea, el Tercer Reich, y Inglaterra, por ejemplo, sobre todo al principio, Japón, puso todos sus recursos técnicos, académicos, económicos, humanos, al servicio de la guerra. Entonces son todos estos afiches que ponían en Londres o en París hasta los primeros meses también, que decían, sería bueno que buscaran esa imagen, que hay uno muy famoso y muy diciente, que es un señor manejando un carro, dice, si manejas un carro y vas solo, quien te acompaña es Hitler, porque había que ahorrar gasolina, entonces había que llevar a todos los que más se pudieran. Si uno va solo, va con Hitler, y entonces
el señor manejando y hay un fantasma de Hitler aquí al lado. Y así, entonces usaban todos los recursos para eso y hacían que la sociedad estuviera así. Entonces, las mujeres entran activamente al esfuerzo bélico, porque los hombres tienen que ir a morir allá en las trincheras, pero necesitamos quien les haga uniformes, quien les cosa las botas, quien les haga las balas con las que se van a ir a matar, etcétera, etcétera, etcétera. Los niños los necesitamos chiquitos. Si ustedes miran, por ejemplo, la campaña final, los últimos 6 meses de la Segunda Guerra Mundial en 1945, quienes defienden a Alemania son niños de máximo la edad que ustedes tienen. Y eran niños que manejaban tanques, que tiraban bazucazos, mejor dicho. Ahorita salió pues esta película Jojo Rabbit que habla pues un poco de eso, que no es muy centrada en eso. Esa es la guerra total. Pero también hay una guerra absoluta. Y esa guerra absoluta también va a pasar en la Segunda Guerra Mundial. La guerra absoluta es procurar hacerle al enemigo la mayor cantidad de daño posible sin o recibiendo yo la menor cantidad de daño posible. ¿Cuál es el ejemplo de esto en la Segunda Guerra Mundial? La bomba de Hiroshima. Y la bomba de Hiroshima es la que nos tiene en esta situación que hablaba al principio de ausencia de guerras. Porque la frontera teórica que pone Clausewitz entre guerra total y guerra absoluta se rompió ese día. ¿Por qué? Porque con este movimiento, ¿cierto? Sobre un botoncito, murieron 200.000 personas en 30 segundos. Se causó el máximo daño posible o alcanzable con el mínimo esfuerzo de una persona. Antes, para matar 200.000 personas, que se necesitaban por lo menos un montón de balas y por lo menos otro montón de gente. Ahora con un avión y pues una tecnología obviamente detrás para causar un arma de destrucción masiva, pues era necesaria tenerla. Pero cuando se usó eso por primera vez, la historia de la guerra en sí cambió. Y es algo que nosotros no vamos a ver. ¿Cierto? Digamos, yo que me dedico un poco más seriamente a esto, y esto es muy triste para muchos fanáticos de esos que les estaba comentando antes, que coleccionan tanques y armas y cosas, es que nosotros nunca vamos a estar en una batalla. Y las batallas como las vemos en las películas de Alejandro Magno, o de William Wallace, o Juana de Arco, o lo que sea, nunca las vamos a ver porque eso ya no existe ni va a volver a existir. Porque la guerra ya no es así. Y la guerra va a seguir cambiando. Y la guerra va a seguir cambiando porque nadie quiere volver a esa ruptura entre guerra absoluta y guerra total. Y si ustedes analizan la Guerra Fría, es un montón de niños peleando en un lado y en el otro, porque, no, yo soy el que tengo más cohetes, y entonces si se pone mal o si hace tal cosa, entonces se los mando. Y entonces la crisis de los misiles en Cuba, y aquí y allá, y tal, pero es porque saben la capacidad destructiva del arma que tienen. Y muchos gobiernos pueden amenazar mucho. Putin puede ser muy agresivo, y Trump también, y tal, y todo lo que ustedes quieran, pero ninguno tiene la locura y la valentía de mandar una arma nuclear, de dispararla, porque se saben las consecuencias están ahí, pasaron. La bomba de Hiroshima hasta cierto punto se manda porque la guerra total ya era tan total que para poder conquistar Japón, el gobierno estadounidense hizo un cálculo de que necesitaría 2 millones de marines víctimas para poder conquistarla. Porque en Iwo Jima, si ven por ejemplo cartas de Iwo Jima o códigos de guerra o estas películas que tratan sobre el frente del Pacífico, era imposible ganarle a los japoneses porque estaban tan mentalizados y tan metidos en el esfuerzo de guerra que por más marines y por más tecnología y por más portaaviones y lo que sea, era muy difícil ganarle. Y ese muy difícil ganarle se traduce incluso hoy en día, que es uno de los grandes debates, por ejemplo, en esas guerras imperialistas que tiene Estados Unidos. Estados Unidos va a Afganistán, ¿cierto? Un país que queda decenas de miles de kilómetros lejos. No está amenazando, ni está haciendo nada.
Pero, como también lo pueden ver en muchas otras películas, no solo por ver a Stallone y a Steven Seagal y a todos los de ahora y uy, lo mató, vea cómo explotó y todo. No, ahí lo interesante, por ejemplo, en esas películas es verlas con la perspectiva de que cómo hace gente que vive metida en cuevas, ¿cierto? Por ejemplo, Iron Man, la primera, ¿cierto? Que están tirando unas armas y Tony Stark vende armas y entonces lo meten por allá en una cueva en Afganistán. ¿Cómo se mete en una cueva? Para tener la atención de los recursos políticos, humanos, bélicos de la mayor potencia del mundo y aún así no poder ganar. Y ese es el problema de las guerras de Afganistán. ¿Cómo es que gente en cuevas con armas viejas le gana a toda la tecnología que tiene? ¿Cierto? Le ganan los drones, a los radares, a todo eso. Esa es otra de las nuevas fronteras bélicas que va a pasar. Y hay, pues, evidentemente, un debate muy grande al respecto. Entonces, ya hablando de esta guerra total y ya llegando al siglo XX o a nuestros tiempos, que es lo que estamos hablando, sería bueno revisar esos 4 grupos que habla el texto. Guerra total, que ya hemos hablado. Guerra civil, guerra revolucionaria y guerra de guerrillas. Pero ahora yo les tengo una pregunta para que me digan. Si la guerra total es el uso de todos los esfuerzos disponibles en el ejercicio pues, bélico, ¿cierto? Todo lo que se tenga, ¿la guerra de guerrillas no sería una guerra total? ¿Qué tiene el guerrillero? Aparte de su fusil y su mochila. Nada, nada más. ¿Qué pasa si agarran al guerrillero? Lo matan. La guerra, esto podría ser bastante polémico en ciertos círculos, pero la guerra de independencia de Colombia hasta cierto punto fue total en ese sentido, de que se usaron todos los recursos de guerra. Nosotros lo vemos muy romántico, como, ay, sí, las mujeres de Boyacá le dieron las espaldas a los soldados patriotas porque venían desnudos, porque venían del llano y tal. Eso es un esfuerzo de guerra total. Es, oiga, trasvístanse, ¿sí? Trasvístase en una sociedad colonial católica española de hace 200 años. Vístase como mujer. No importa, va para la guerra, vístase como mujer. Es eso. Eso es un esfuerzo de guerra total. Si al guerrillero, o cuando Bolívar fue guerrillero en 1813, en esos años, lo agarran, lo matan. Lo único que él tiene son sus ideas y su combate y la manera de pelear. Lo único que tiene. Eso no quiere decir que no sea una guerra total. Pero igual hay varias definiciones o acepciones a esa categorización de guerra total. Dicen que la guerra total solo puede ser entre estados iguales o bueno, todas estas discusiones. Pero ya hablando de la guerra total, pasemos a la guerra civil. Esa guerra civil, ahí podríamos volver al conflicto colombiano. ¿Es el conflicto colombiano una guerra civil? Muchos dirían que sí. Pero entonces, ¿cómo se caracteriza o cómo se categoriza una guerra civil? Veamos otros ejemplos de guerras civiles. Por ejemplo, después de la Revolución Rusa, hay una guerra civil entre los mencheviques, que son los blancos, y los bolcheviques, que son los rojos. A ver qué facción tiene el poder. Pero son dos facciones que quieren llegar al poder del Estado. En la guerra colombiana, el Estado siempre mantuvo su estructura. Nunca fue eh, contestada, nunca fue peleada por nadie a su mismo nivel, ¿cierto? No son como que las instituciones o de repente el Congreso dice, como eran las guerras civiles en el siglo XIX en el país, que el partido conservador que tenía el Congreso decía, me voy, y el gobierno era liberal. Entonces, bueno, ¿cómo vamos a arreglar esto? Pues como se hace en esta época, a los balazos, ¿cierto? Eso no pasó acá. Aquí son otros aspectos, otros elementos y otros estamentos de la sociedad colombiana los que quieren separarse y buscar una visión distinta de país, tanto a la extrema izquierda
como a la extrema derecha. Porque eso es algo que a veces no se tiene en cuenta. La guerrilla, el M-19, las FARC, el ELN, todo lo que ustedes quieran, tenía una línea política muy fuerte, ¿no? Entonces uno los puede categorizar, no, son guerrillas maoístas, no, son guerrillas leninistas, no, están basados más en la experiencia de Cuba que otra cosa. Pero eso no quiere decir que, por ejemplo, la extrema derecha, con los paramilitares como brazo armado del conflicto colombiano, no hayan tenido una base política también, que la podemos encontrar en la Escuela de las Américas, que es esa institución que hace Estados Unidos para poner un montón de dictaduras en el cono sur. Entonces, guerra civil, tal vez, sí, pero no. Guerra revolucionaria. Entonces tenemos la guerra revolucionaria. Todas estas categorías, hasta cierto punto, se traslapan. Se tapan unas con otras. Si las miramos desde un lado, parecen una cosa. Si las miramos desde el otro lado, tiene cara de guerra civil. Pero si las miramos por abajo, es guerra de guerrillas. Es eso. Generalmente, la guerra revolucionaria es no solo la contestación del poder, ¿cierto? O la lucha por el poder, que sería la guerra civil, ¿cierto? Tengo dos facciones establecidas, poniendo otra vez el ejemplo de las guerras civiles del siglo XIX en Colombia, y dicen, no, lo que pasa es que yo quiero ser el que mande, ¿cierto? Llámese conservador o llámese liberal, llámese federalista o centralista, o menchevique o bolchevique, o de una etnia y otra etnia, como las guerras civiles en África después de la decolonización en los años 50. O la Guerra Civil de Estados Unidos, Confederados y la Unión. Son dos maneras distintas de ver un Estado y una nación sin la necesidad de necesariamente dudar o tratar de cambiar la naturaleza de ese Estado. Es que yo quiero el poder ya, ¿cierto? Esas son unas guerras, las guerras civiles entre protestantes y católicos en Francia en el siglo XVII es otro ejemplo. La guerra revolucionaria, por el contrario, dice, no, yo no solo quiero el poder, sino quiero tener el poder para poder cambiar todo lo que había. Y ahí entra Francia, ahí entran nuestras independencias. En el sentido de que yo quiero, pertenezco a por ejemplo en Francia, pertenezco al tercer estado, ¿cierto? A los campesinos, a todos los que no fueran ni curas ni nobles. Y quiero que eso cambie. Y con los elementos de mi época y con la manera de entender la sociedad y al ser humano en ese momento, en 1789, la única manera que encuentro para eso es a través de una linda máquina llamada guillotina. Por ejemplo, esa guerra, o aquí, sacar al virrey, agarrarse a puños con el señor Llorente ahí en la Plaza de Bolívar, porque no me quiso prestar el florero y después hacer una guerra por eso. Esa es una guerra revolucionaria, ¿cierto? Estamos cansados del status quo, de lo que tenemos hoy en día, y queremos cambiarlo. Cuba es una revolución y es una guerra revolucionaria. Hay un dictador, es horrible, muy amigo de Estados Unidos. Queremos erradicar eso y cambiar totalmente. Hacer algo diametralmente opuesto, que es basarme en Rusia, o en la Unión Soviética en ese momento. Perdón. Y esa guerra de guerrillas, esa guerra revolucionaria muchas veces se puede convertir en una guerra de guerrillas, ¿cierto? Porque hay aparatos estatales muy fuertes, como en el caso colombiano, y se vuelve una guerra irregular. El término guerrilla, si ustedes lo miran etimológicamente, quiere decir guerra chiquita. Es una guerrilla. Y esa guerrilla era la guerra que hacían los españoles contra Napoleón. Cuando nosotros estamos en nuestra guerra de independencia, los españoles están en su guerra de independencia contra Napoleón. Y esa guerra de guerrillas era, o sea, iba la gran armada de Napoleón con sus uniformes y con su vaina y con las águilas y con la música y todo. Y las guerrillas eran gente normales con cuchillos de cocina y con hachas porque eran pues leñadores y los atacaban y los hostigaban. No peleaban de igual a igual con un ejército.
Por eso es una guerra irregular. La guerra en Afganistán es una guerra irregular. Porque no es un Estado, no es un ejército constituido contra otro. Y nosotros no tenemos una guerra así, pues desde la última guerra en Irak, que Saddam Hussein se medio intentó defender. Y pues llevó del bulto en el proceso. Entonces, esa guerra irregular, esa guerra de guerrillas, que fue muy popular durante la Guerra Fría, porque ¿cómo podemos entender los conflictos del siglo XX? Los conflictos en general. Si ya hemos hablado de que la historia es el cambio social de los hombres en el tiempo y que la guerra es el motor y que ayuda a que ese cambio se genere, pero tener una guerra como la Segunda Guerra Mundial es prácticamente imposible hoy en día y nadie quiere volver a eso porque pues qué horror. También tenemos que pensar que la guerra funciona como una ducha, como una manguera, ¿cierto? ¿No han visto esas duchas que uno pone el chorro duro, ¡pra! Que lo golpea a uno y que, bueno, pues en este caso lo masajearía a uno en la espalda, ¿no? Pero una cosa es cuando todo cae así, ¿cierto? Y cae el agua derecho, que sería la Segunda Guerra Mundial en este caso, o sea, un conflicto, una guerra total. Y otra cosa, si le pongo un aspersor y me caen chorritos, ¿cierto? Igual estoy vaciando el descontento social. Igual estoy produciendo un cambio en la historia. Las cosas están cambiando, pero no a un ritmo tan acelerado, ¿cierto? No a un ritmo tan fuerte. Entonces, si ustedes miran las guerras después de la Segunda Guerra Mundial, todas son pedacitos, una por aquí, otra por allá, en sitios a donde nadie le importa nada. Por ejemplo, Colombia, ¿cierto? Hay una guerra en Colombia de hace 60 años. ¿Eso a la Unión Europea qué o qué? ¿A Rusia qué? ¿A China qué? Pues, ¿qué? Pues sí, ya están, ¿qué? No son mis muertos. Ni siquiera son mis balas tampoco. Pues que sigan allá, no pasa nada. Ahora, si hay una guerra entre potencias y la cosa, ya es otra cosa. Porque ahí nos van a llamar a nosotros, oiga, necesitamos el café porque es que los soldados no tienen con qué eh, dormir. Si es que solo nos piden el café, ¿no? Porque guiño, guiño. Entonces hay que tener muy presente ese tipo de elementos. El cambio social sigue. Y ahora es de otra manera, ¿no? Entonces, no, ya no hay tantos pobres, ya la gente vive más tiempo, ya casi todo el mundo tiene acceso a la educación, las mujeres tienen más derechos, todos los cambios positivos del siglo XX, muchos tienen que ver con la guerra también, ¿cierto? Por ejemplo, ese último, por la participación de la mujer en la guerra, pero no son necesariamente o sea, la razón por la cual las mujeres es por la guerra, no, eso también es falso. Porque antes de las guerras mundiales estaban las sufragettes, por ejemplo, las que querían que las mujeres pudieran votar. Eh, y aquí, por ejemplo, teníamos a María Cano en los años 30. Es que no hay que ir a buscar ejemplos por allá lejos. Las cosas están acá. Las huelgas de las obreras de Bello, las mismas esposas de los trabajadores de las bananeras, todo ese tipo de cosas, o sea, las cosas están acá. No hay que poner como, ay, no, es que imagínense la historia de Europa, y la Unión Soviética. No, eso está acá, eso se encuentra acá. Lo han hecho acá, con sabor colombiano, con aguapanelita, arepa y tajadas al almuerzo. O sea, eso no, hay que ir a buscar al otro lado. ¿Qué pasa? Esa guerra irregular tiene varias características y una importante es la dilatación. Puede durar y durar y durar y durar y durar, porque es muy difícil acabar con células guerrilleras. Ya estoy hablando aquí como general del ejército. Hay que acabar con la célula terrorista. Es muy difícil para un ejército constituido, establecido, que tiene una jerarquía, una estructura. Hay un general de 4 soles, después uno de 3, después el mayor, el coronel, tal.
Se enfrentan contra un ejército que vive o contra una fuerza armada que viven entre las cuevas o aquí en la selva, en donde todos se suponen que son iguales y si se muere uno el otro toma el liderazgo y cambian las campañas y se mueven y tan. ¿A qué hora se va a acabar eso? Este ejemplo es un poco burdo, pero podría funcionar para entenderlo bien. Y es cuando hay muchos mosquitos en la casa. Me puedo poner a matarlos uno por uno, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo me va a tomar? ¿Cuánto me va a demorar? Y mínimo voy y me acuesto y otra vez. No se va a acabar, eso no se acaba. Los mosquitos es la guerrilla de la naturaleza, ¿sí? Pero si veo un rucho gigante caminando ahí por el parque, a ese sí lo puedo ir a atacar, o si me ataca un oso o algo. Eso es ejército contra ejército, eso es ejército regular contra ejército regular, ¿cierto? Si me ataca un perro, lo que sea. Pero el mosquito, pucha, ¿cómo hago para acabar con los mosquitos? No puedo. Y esa es la guerra regular. ¿Cómo se llega a esto? Por la paz. Generalmente, eh, Flavio decía, un autor romano decía que también se usa mucho en las películas, sobre todo de estas de donde hay un gringo grandulón que reparte eh, eh, balas para todo el mundo, amplio, democrático y participativo, mata a todo el mundo en la película. Es si vis pacem para velum. Si quieres la paz, prepárate para la guerra. Pero nos hemos dado cuenta, muy a las malas en este país, hay que decirlo también así, que eh, para prepararse para la paz hay que prepararse para la paz y decirle no a la guerra. Y eso es muy difícil porque es que la guerra es un gran negocio y lo ha sido desde el neolítico. Negocio por tierras, negocio por armas, negocio por lo que sea. Es un gran negocio y sigue siendo importante el estudio de esos conflictos. Y ese estudio de esos conflictos hoy en día, o sea, Clausewitz y mucha gente todavía hoy en día dicen historia militar y es eh, batallas y campañas y uniformes y banderas y wow, miren esta jugada magnífica que hace Napoleón en Austerlitz o Alejandro en Ypres o uff, la estrategia que hizo Julio César en Alesia es impresionante o Bolívar era un bruto que casi se orina el día del pantano de Vargas porque no supo qué hacer. ¿Sí? O la batalla más grande de la historia colombiana, que es en Palo Negro, donde fueron 15 días y las balas se acabaron al día tercero y después tocó arreglarse a machete porque no había más. En donde los soldados escribían a los superiores, a nosotros no nos manden armas ni nos manden balas, mándenos aguardiente porque sin aguardiente no pelea nadie aquí. Y ahí están los documentos, esa es la historia nuestra. Esa fue la última gran guerra civil colombiana, la guerra de los 1000 días. Hoy ese sitio de Palo Negro podría ser un gran parque temático y una parte de nuestra historia, porque es que entender la guerra no es como, ¡ay, cómo nos matamos! Y todavía tenemos una deuda pendiente y que no hay que. No, tratar de entender, oiga, llegamos a este punto, pero ya no estamos ahí. Algo tuvo que pasar, algo tuvo que cambiar. Y si algo de eso tuvo que pasar, fue una masacre horrible a machetazos durante 14 días en Santander, pues eso a mí también me hace cambiar de parecer, ¿cierto? Y si a eso le sumamos que perdimos Panamá en el proceso, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? ¿Qué hay en el campo de batalla de Palo Negro hoy en día? La pista del aeropuerto de Bucaramanga. No se puede hacer arqueología de ese sitio, por ejemplo. No se puede saber. Aunque hay un monumento con todos los cráneos, esa foto la pueden buscar en Google como Palo Negro, monumento, y salen así todos los cráneos de los que murieron en esa batalla. Y eso es difícil. Y a ustedes, dentro de muchos años, si todos seguimos aquí también y pues todavía en este nuevo mundo en el que nos estamos intentando acomodar, cambian las cosas, tal vez la misma guerra de guerrillas o el conflicto armado o la violencia o la guerra civil o la guerra contra el terrorismo o todos los nombres que tiene la violencia y las mataceras en Colombia puedan cambiar de nombre. Y entonces se hable de la batalla de Mitú en 1998 cuando las FARC se toman una capital de departamento del país. ¿Cierto? Eso es lo que seguirá. Eso es lo que cambiará. Ahora,
Dentro de este proceso también tenemos otros ejemplos. Y aunque son guerras que están lejos, o que pasaron hace mucho tiempo, como la Primera Guerra Mundial, que es una guerra total, hay un debate grande si es una guerra total o no es una guerra total. Yo diría que sí, porque pues fue el gran esfuerzo bélico de muchos países para entrar a la guerra y le costó la vida a muchos países, como como el Segundo Reich alemán, como al Imperio Otomano, ¿cierto? Que dejaron de existir después de esa guerra, como el Imperio Austrohúngaro también, que dejaron de existir después de 600 años en la historia de la humanidad siendo protagonistas. De repente no los volvieron a llamar al canal. Tenemos la... para mí la Primera Guerra Mundial es como diría Marc Ferro también, parafraseándolo un poco aquí, un historiador francés, que decía, es la muerte de la idea del progreso. Durante todo el siglo XIX fue como el progreso, revolución industrial, el futuro, carros voladores en el año 2000, lo vamos a lograr, nadie se va a morir de hambre, y llega la Primera Guerra Mundial y todo se va al carajo. ¿Por qué? Porque la revolución industrial tiene su guerra. Y todo lo que había sido, que me imagino que también lo vieron hace poco, todo lo que había sido máquina, producción masiva, todos tienen que tener uno, ese todos tienen que tener uno se convirtió en todos tienen que tener una bala en la cabeza. Y cambian las reglas del juego de la guerra. Porque dos soldados con suficiente armas, con una ametralladora y un tarrito de agua para que no se recaliente, pueden acabar con 5.000. Sin problema. Y hay varias campañas, sobre todo al final de la guerra, en el 17, cuando ya los norteamericanos, los estadounidenses entran a la guerra, que es así. Esos estaban nuevos, nunca tuvieron guerra de trincheras, como ahorita en la película que salió en 1917, esas trincheras y eso, los gringos no sabían de eso. Y llegaron aquí, hasta ahí llegaron. Esa guerra es así. Para la segunda ya las cosas cambian y dicen, oiga, no, tenemos que movernos más, tenemos que darle más importancia al tanque, al avión, a todo este tipo de cosas. Y esa revolución industrial también se empieza a transformar en un desarrollo tecnológico que hoy en día estamos usando. El código Enigma y lo que después va a servir para Internet. El plástico, por ejemplo. No, es que no hay madera y no hay metal, pues entonces inventémonos algo. Y los alemanes inventan el plástico, la aspirina, la penicilina, en fin. Y después de todo eso, van a venir otras guerras muy importantes. Y este es el último ejemplo, ya para terminar, y para que se den cuenta de que nosotros no estamos solos en el mundo, ni que vivimos en una montaña en la que nada nos afecta. Y es la guerra de Vietnam. La guerra de Vietnam que está cumpliendo 45 años ya casi. Y es el gran imperio derrotado por un ejército chiquitico. Los que ganaron la guerra total, ¿cierto? Los que echaron la bomba, la guerra de Hiroshima, no pudieron ganar una guerra de guerrillas. Y eso es algo para que lo tengan presente, sobre todo en lo que van a escribir. Cómo esas categorías se traslapan, se mueven unas sobre otras. Cómo igual se puede llevar una guerra de guerrillas y acabar con el máximo poder, porque Estados Unidos queda humillado en esa guerra. Y Estados Unidos no es el único humillado en esa guerra. Si ustedes miran la historia de la guerra de Vietnam, antes Vietnam no era Vietnam, era Indochina y era una colonia francesa. Y a finales de los 50, los franceses van y le dicen, señor presidente, no podemos con los de Vietnam, por favor, ayúdenos. Y ahí quedan porque, oh no, sí, yo ayudar francés ayudarme en la guerra de independencia. Entonces, ¿dónde las dan las tomas? Yo pago una y usted paga la otra. ¿Sí? Y entonces los gringos van allá y no solo pierden la guerra, sino que sus veteranos llegan tan mal de la cabeza, o sea, no era la primera vez. Yo que hago cosas del siglo XIX, hay diarios de soldados napoleónicos que quedan psicoseados de lo que vieron en Rusia, de cómo sus compañeros de armas les decían, máteme porque yo de aquí no salgo, remáteme, prefiero que lo haga usted a que lo haga un ruso. Eso pasa, de verdad. Pero los veteranos de Vietnam todavía hay muchísimos vivos y muchísimos volvieron a casa, volvieron humillados, volvieron sin honor,
fueron despreciados por su sociedad, por su gobierno y por todo. ¿Y en qué encontraron refugio para calmarse? En las drogas. Y esto es finales de los 70. En esa época ya esa demanda de drogas la va a empezar a suplir nuestro querido país. Hay una conexión directa entre las consecuencias de la guerra de Vietnam y el narcotráfico de Colombia. Nosotros, pues no nosotros, o sea, no yo, ni la profesora, ni ninguno de ustedes, pero pues no hay que tapar el sol con un dedo tampoco. La economía nacional en muchos años y por mucho tiempo ha estado sustentada en parte por el narcotráfico, por la economía ilegal del narcotráfico. Y eso es una consecuencia directa de esa guerra de Vietnam. Si no hubieran ido a morir allá, pues obviamente hubiera drogas también. O sea, la cocaína existe hace mucho tiempo y no se inventó acá. Todas las demás. Pero influye directamente en nuestra historia contemporánea, en lo que nosotros somos hoy en día, ¿cierto? Y lo que nosotros somos hoy en día es que si vamos a otro país, si es que se puede volver a salir de este país después de todo esto, es que, oh, Colombia, cocaine, tal. Entonces, ¿cierto? ¿Eso por qué viene ahí? Eso viene de ese momento. Y son reglas del mercado normales. Guerra, ¿qué? Oferta y demanda. Alguien está loco, no puede con su propia cabeza y necesita algo para calmarse. Tranquilo que yo le tengo un amigo que le puede conseguir algo para que, ¿cierto? Entonces, eso último es para que lo tengan presente, en cómo esas guerras que se ven en el libro de texto y se ven un poco ajenas, ¿no? Uno dice como, ay, no, pero esto es por allá, y esto fue hace mucho tiempo, ¿esto conmigo qué o qué? Ahí está. Ahí está. Todo está conectado. El mundo, y como lo hemos podido ver en los últimos meses, es más pequeño de lo que creíamos. Y hoy, en el mundo en el que ustedes nacieron, en el que nosotros, pues, la profe y yo no, nos reacomodamos, pero en el que ustedes literalmente nacieron, es un mundo tan conectado que todo va a tener o sea, no es el efecto mariposa, ¿no? No es como, ay, ¿cómo es que se ve ahí por redes? Como el efecto mariposa, un chino se come un murciélago y yo no puedo ir a la peluquería por eso. Bueno, yo no voy a la peluquería hace mucho tiempo, pero pues esa es otra historia. Entonces, aquí la audiencia no vea. Entonces, para que lo tengan presente, cuando vayan a escribir sus ensayos, para cuando lean los libros de texto que les mandan, que son buenos libros de texto, son mejores que muchos que pueden encontrar en el país, ¿cierto? Hay muchos estudiantes de muchos otros colegios que no van a tener la oportunidad de leer lo que ustedes están leyendo. Pero eso que ustedes están leyendo, tienen que mirarlo siempre con lupa, tienen que mirarlo siempre con mucho detalle y tratar de conectarlo siempre con uno. ¿Cierto? Ay, qué pereza la clase de historia y la profe Steph, que, ay, no sé si nos regañaron porque nos metimos antes y la cosa y tal. No, eso hay que vivirlo, eso hay que llevarlo a la propia experiencia. Oiga, una guerra revolucionaria, ¿será que las de aquí fueron así? Una guerra total, ¿será que es así? Ese tipo de cosas. ¿Listo? Entonces, ya se me acabó la garganta también a mí, entonces Bueno, Luis, muchas espero que tengan gracias. clase. Espera, no te vayas, por favor. Muchas gracias por todo lo que nos hablaste. Se nota mucho que sabes mucho. Y espero pues que hayan tomado muchos apuntes. Tenemos como un espacio de 5 minutos por si alguien quiere preguntar algo. Un par de personas, si alguien quiere. No es obligatorio ni nada. Si quiere, abra el micrófono y pregunta. ¿Listo? Bueno, parece que están como muy tímidos. Siempre preguntan un montón. ¿Cristian o Mafe? Sí, No, espérate, Cristian, ¿quieres hablar? pues sí, es una pregunta sobre el tema. Cristian, dale. Ok, entonces, tú nos decías que una guerra revolucionaria es cuando, digamos, hay un conflicto interno y uno de los dos bandos quiere el poder, pero quiere el poder es para cambiarlo todo. Entonces, en una guerra civil, eso no entendía, es un conflicto entre dos bandos, pero que se espera solo tener el poder. Exacto.
O sea, son dos estamentos de la sociedad. El nombre guerra civil es un poco complicado, ¿no? Porque se supone que los militares no son civiles, pero una guerra no se hace con civiles. O sea, no voy yo o no va mi papá con la carpetica a decir, oiga, señor, no, que él hace parte de la sociedad civil. Eh, la guerra civil, poniendo otra vez los ejemplos de Colombia en el siglo XIX, es un partido político quiere el poder y el otro no, se lo quiere dar porque lo tiene, entonces se van a una guerra por ese poder. Pero no es para cambiar las estructuras que ya existen, no es para cambiar la República de Colombia o para poner una monarquía o para hacer la dictadura del proletariado, todo este tipo de cosas, no. La guerra civil no es. Volviendo, por ejemplo, y para tenerlo incluso más claro, en la Revolución Rusa. Hay una Revolución Rusa, se quitan a los reyes, pero después no se sabe qué tipo de poder tener. Entonces ahí es cuando hay una guerra civil, porque hay dos bandos, hay unos que dicen, no, pues tengamos una república de este tipo, y otros, no, necesitamos es eh, aplicar el comunismo aquí, ¿cierto? Lo mismo va a pasar en nuestra guerra de independencia. La revolución del 20 de julio, ¡pin! Adiós el virrey. Y los que se quedan con el poder aquí no saben qué hacer. Entonces ahí es la primera guerra civil de 1813 entre federalistas, los que quieren que cada provincia tenga su gobierno, y los centralistas, que fueron los que ganaron, porque pues todo sigue cayendo aquí en Bogotá. ¿Sí? Pero en la Revolución Rosa, digamos, se quitan los zares, ¿no? Ujú, Y se pelea entre cómo se quiere gobernar el país en ese momento, entre el comunismo y pues obviamente el liberalismo. ujú. En este caso, ¿sería una guerra civil o no sería una guerra revolucionaria? Porque, digamos, Sí, se quiere cambiar toda la estructura que ya se tiene. la guerra revolucionaria termina y empieza una guerra civil. La Ok. guerra revolucionaria para tumbar a los zares se acaba y empieza la guerra civil de 1819-20 entre mencheviques y bolcheviques. Pero Ok. lo mismo, el ejemplo colombiano creo que es más claro de entender en que hay una revolución, se quitan a unas autoridades españolas o todo lo que había existido en este país por los últimos 300 años se va y los que quedan con el poder tratan de acomodarse entre ellos, pero para eso hacen una guerra. Entonces hay dos maneras, dos perspectivas de entenderlo, federal o centralista. Y esos van a chocar en una guerra propiamente dicha, pero esa es una guerra civil entre dos estamentos de algo que ya existe para pelear por el bien supremo. No es en la guerra revolucionaria en donde hay dos cosas y una es para quitar la otra. No sé si fui del todo claro. Sí, sí, gracias. Mafe, no sé si querías decir algo. No, listo. Y Sarteaga, creo que levantaste la mano, pero no. Sí, Dale. señora. Yo quería hacer una pregunta, que si hay alguna diferencia entre las guerrillas de Colombia y las de otros países. Bien, gracias. Bueno, justamente estoy haciendo la reseña para un libro que salió hace poco en España que se llama Historia de las guerrillas latinoamericanas. Y hay muchísimos casos, desde los zapatistas en México, los sandinistas en Nicaragua, los montoneros en Uruguay, los montoneros en Argentina, los tupamaros en Uruguay, Sendero Luminoso en Perú y las guerrillas colombianas. ¿Sí? Es un fenómeno regional, pero también es un fenómeno global. Nosotros no lo vemos siempre así porque pues uno se imagina una guerrilla y piensa que es Tintín y los pícaros, que es por allá, señor y señora Smith, por allá el tipo metido en la selva, con un bigote así y en botas pantaneras. Así no son todas las guerrillas, porque el IRA irlandés era una guerrilla, ¿cierto? Mao Zedong tenía sus guerrillas. Los Jemeres Rojos en Camboya empezaron siendo una guerrilla también. Ahora, por lo menos las del siglo XX tienen la característica en Latinoamérica de basarse en la Revolución Cubana. La Revolución Cubana es el punto de partida para todas las demás guerrillas, porque antes no hay. La Revolución Cubana se va a volver tanto el ejemplo como muchas veces la financiación de las guerrillas, y eso es algo importante para tener presente en nuestro contexto, y es cuando se acaba la Unión Soviética en los 90, nosotros, o pues las guerrillas, ¿cierto? Es como cuando el papá, o sea, cuando uno cumple 18 años, el papá le dice, te me vas.
Nada más, se cortó de chorro, taretas, todo, te vas. No nos pasó a nosotros porque nuestra Unión Soviética pues no se acabó, pero bueno. Pero imagínense que pasa eso. Se acaba y todas las guerrillas, por lo menos las que todavía existían, que eran las colombianas y así, que eran como, ay, pues, pucha, ¿y ahora qué hacemos? No tenemos plata, no tenemos nada. Y van y juegan el baloto y se lo ganan. Y ese baloto era el narcotráfico. Entonces, ustedes miran, por ejemplo, la guerra colombiana, los años más complicados son los de los 90, porque era cuando la guerrilla tenía más poder. La Unión Soviética daba plata a través de Cuba, pero entonces es el filtro. Moscú manda una plata a Cuba, Cuba la manda a Colombia, pero en el proceso pues se fueron perdiendo, ¿cierto? Y no llega completo, o no llega todo lo que se necesitaba, en fin. Y hay muchos otros grupos, porque es que aquí en Colombia dicen guerrilla y dicen FARC, tal vez dicen ELN, pero es que había EPL, ERL, M19, un montón más. Entonces había que repartirlo entre todos. Pero después, pues esto va a cambiar. Entonces eso hace, digamos, distinta a la guerrilla colombiana, que fue la más larga, que fue la más grande también. Y los otros movimientos, por ejemplo, en Centroamérica, se integraron muy rápidamente a la vida democrática o a la vida civil. ¿Sí? O sea, habían luchas, pero que después se volvieron políticas y no necesariamente militares. Aquí la lucha política a finales de los 80 cambia y es la lucha por el control del poder y de las estructuras de violencia y de tráfico de drogas en el país también. Eso es importante tener en cuenta y eso hace diferente y especial a nuestras guerrillas. Bueno, Luis, muchas gracias. Ujú. Niños, muchas gracias por prestar atención. Muchas gracias, Luis, por acompañarnos hoy, por ¿Les puedo hacer contarnos una todo. pregunta? Pero Sí, chiquita. Chiquita, es sobre un punto de vista de él. O sea, teniendo en cuenta ya todo lo que nos habló sobre la violencia y todo, porque cree que las guerrillas no utilizaron como el diálogo en vez de la violencia. Sí querían un cambio. pues las guerrillas es un término muy amplio también, porque hubo guerrillas que sí lo hicieron. El M-19. El M-19 usó el diálogo, se desmovilizó, entró a la vida civil. El ERL también. ¿Pero qué pasó? Los mataron. Los Entonces mataron. las otras guerrillas dijeron, ah, sí, qué pena, pero con nosotros no es. Ujú. Y las guerrillas, sobre todo en los 90, las FARC y el ELN dijeron, ah, ahora nosotros somos los que tenemos el poder aquí en el Caguán o como en el Sumapaz o en la Amazonía. Ellos también estaban en negociaciones. Los diálogos de Cruz Verde, con el presidente Betancourt, en fin, la guerrilla hubo para acabarla muchísimas veces antes del 2016. Pero, ¿cuál era el genocidio de la Unión Patriótica, que era el brazo político de las FARC? O sea, es una demostración también de que no había voluntad política Sí. del otro lado. Yo quisiera poder hablar contigo, ¿cierto? Pero si tú no me quieres oír, y si no solo no me quieres oír, sino que me pegas, pues, Sí. ¿qué opciones me quedan a mí? Sí. Sí, listo. Gracias, Isa, muchas gracias por tus preguntas. Si ustedes tienen más preguntas, Luis también tiene como redes sociales y responde siempre todas las preguntas de historia que yo le hago y seguro estará dispuesto a responderlas todas que ustedes le hagan. Nos tiene que quedar muy claro, igual lo retomaremos en clase para hacer un ejercicio, pero nos tiene que quedar muy claro los tipos de guerra, que son la total, absoluta, civil, revolucionaria y de guerrillas. ¿Listo? Eso tiene que quedarnos muy claro. Yo grabé la clase y la puedo subir como a YouTube y eso. Su red social es @luisdelapej, por si quieren buscarlo en todas las redes. Y muchas gracias y ya nos vamos porque hay que almorzar. Y ya listo.